el muro de nuestra resistencia a sanar. ¿Qué pasaría si mirases en tu interior y no vieses ningún pecado? Esta idea, que es el núcleo de la expiación, refleja la verdad más profunda de que la diminuta idea loca de estar separados de nuestro Creador tampoco es nada. Es decir, en realidad no hay diminuta idea loca. El sistema de pensamiento del mundo entero es una defensa contra el reconocimiento de que este pensamiento de mente no es nada. Esta es la verdadera razón por la que estamos muy enfadados con el Espíritu Santo o Jesús. Ellos ni siquiera se ocupan de la diminuta idea loca, el ego sí. Tenemos que creer que hay una diminuta idea loca porque eso es quienes somos. No obstante, la respuesta del Espíritu Santo es: ¿qué diminuta idea loca? La aceptación de la expiación es la aceptación de la verdad, de que no ha ocurrido nada que separe a nuestro ser de la perfecta unidad y amor. La resistencia guarda relación con el reconocimiento de que intrínsecamente el yo separado no es nada. Podemos experimentar el miedo a la nada, inherente de nuestro yo especial, como una sensación de pérdida, y para lidiar con él, a veces llegamos a resucitar viejos problemas o asuntos con los que ya hemos tratado. Recordemos, el ego no es una cosa, en realidad el ego es nosotros. Cuando empezamos a perdonar más y a mirar al cuerpo de manera diferente, tenemos inevitablemente una sensación de pérdida del yo. Ahí es cuando nuestra resistencia se intensifica y, como Jesús explica en el texto, la sospecha se convierte en perversidad. Tendemos a asustarnos cuando la luz de la verdad de quién somos comienza a traspasar la oscuridad de nuestra mente y de repente reconocemos lo que eso significa, que la luz resplandecerá sobre este yo y lo disolverá. Porque aquí en el mundo donde creemos que existimos no hay un yo. Este yo, este cuerpo, continúa existiendo porque nuestro yo de mentalidad errónea elige no verlo. Así, el cuerpo permanece en la oscuridad de la culpa y no podemos verlo como realmente es. La oscuridad de la culpa lo envuelve y así pensamos que hay algo aquí, pero en realidad aquí no hay nada. Y si lo alumbramos con la luz de la expiación, nuestra experiencia, en efecto, será que allí no hay nada. El muro es nuestra resistencia a mirar la nada y a darnos cuenta de que no es nada. Ser un individuo, un cuerpo, está asociado intrínsecamente con atacar. Hay un pasaje del pequeño obstáculo en el capítulo 26 que dice: cada día y cada minuto de cada día, y en cada instante de cada minuto, no hace sino revivir ese instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor. A cada instante estamos reviviendo ese momento original en el que creímos que habíamos destruido a Dios, y experimentamos el consiguiente terror nacido de nuestra percepción de su ira vengadora. Cada cosa es un revivir de ese momento porque el tiempo no es lineal. Simplemente revivimos ese instante original una y otra vez de distintas maneras. Es un caleidoscopio de culpa, porque cada vez que lo giramos, la multitud de proyecciones hechas a forma, obtenemos figuras diferentes. Puede haber pedazos de cristal coloreado que sean bellos, amor especial, pero siempre se trata de la misma culpa, independientemente de cómo giremos el caleidoscopio, sigue siendo la misma culpa. Todo es un ataque, nacer es un ataque. Lo que queremos hacer en los primeros pasos del proceso es dejar de fingir que somos personas bondadosas, amorosas, amables, dulces, reflexivas y espirituales. Este tipo de personas se quedan en el cielo, no vienen aquí. Aquí vienen los chicos malos. El problema no es únicamente que los malos seamos nosotros, sino que sin ira y juicios dejaríamos de existir. Esta es la razón por la que la práctica de este curso es tan dura. El enfado es el cimiento del muro y por lo tanto de nuestro yo especial. Por eso mantenemos la disociación. No queremos exponer la ilusión a la verdad.
No queremos traer la nada ante el todo, porque cuando lo hacemos, la nada desaparece. No es que tengamos miedo del todo, porque no sabemos qué es el todo. Tememos dejar de no ser nada. Cuando miramos la nada con el amor del todo a nuestro lado, se disuelve. Eso es lo que nos da miedo. Por eso seguimos erigiendo una barrera, y esto es lo que verdaderamente tenemos que mirar. Voy a repetir este importante punto. La resistencia a este curso surge del miedo de que si lo practicamos como ha de ser practicado, salgamos perdiendo. No obstante, lo que subyace a lo anterior es el miedo de que al practicar el curso vayamos a ganarlo todo, pero eso significa que perderemos nuestro yo. Lo importante, lo muy importante, es mirar el miedo, el verdadero miedo y sus efectos, y cómo tratamos de mantener el curso a cierta distancia.